A uno se le llega a escuchar. Doctor, disculpe. Tal vez tiene el micro apagado y por eso no se le escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Ahora sí se le escucha. Muchas gracias. Tengo problemas con el sistema de audio de mi laptop, pero no importa. Muy bien, muchachos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta reunión. El- yo soy pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y siempre que me han invitado, desde hace muchos años, yo he tenido siempre la capacidad de poder, incluso cuando eran las reuniones presenciales, ¿no? En San Fernando o en el CEM. Pero bueno, ahora, conforme han cambiado los tiempos, las reuniones a veces pueden ser mucho mejor en forma virtual, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a hablar dos temas. El primero es de cirrosis hepática y el otro es de la patología de la vía biliar. Ambas patologías muy frecuentes en nuestro medio, ¿no? ¿Qué cosa es la cirrosis? Es pues la consecuencia de un daño hepático progresivo y que se debe a múltiples causas, ¿no? Como la ingesta indiscriminada de alcohol o alguna infección viral, ¿no? Que el problema inflamatorio va a terminar pues en una fibrosis y esto en nódulos de regeneración y subsecuentemente toda la gama de alteraciones que van a producirse en el cuerpo humano. Van a ver las funciones principales del hígado deterioradas, como es pues la producción de albúmina. Es típica la hipoalbuminemia en el cirrótico. Igualmente el transporte de la bilirrubina se va a estar alterado, va a haber también alteración en los factores de coagulación y la detoxificación de sustancias va a estar también alterada. Bien, evolutivamente ustedes ven acá en estas imágenes como un hígado sano es un hígado liso. Luego se puede apreciar el estadio inflamatorio de fibrosis, el que ahora está muy conocido, la esteatosis hepática no alcohólica, por ejemplo, ¿no? Luego viene ya la cirrosis cuando hay fibrosis muy avanzada por un nódulo de regeneración, donde el hígado que primero crece, luego se hace más pequeño y en un porcentaje de los casos este hígado va a sufrir degeneración maligna, en lo que se conoce como el hepatocarcinoma. Bien, en cuanto a la patogenia, sea cual sea pues el agente agresivo que va a actuar sobre este hígado, el fenómeno inflamatorio va a llevar a una necrosis de los hepatocitos. Esta necrosis de los hepatocitos va a llevar a una respuesta inflamatoria por fibrosis. Esta fibrosis va a alterar los cordones celulares y los vasos sanguíneos a nivel básicamente pues del sinusoide hepático. Y van a ver la formación de nódulos de regeneración y eso va a ser todo un círculo vicioso que al final el paciente va a tener todas las complicaciones que vamos a ver posteriormente, ¿no? Cuando uno recuerda pues el típico hepatocito o el acine hepático, va a ver pues que los sinusoides van a discurrir normalmente, ¿no? Pero cuando hay una inflamación, la fibrosis va a alterar toda esa zona, provocando pues una alteración en la microcirculación. Bien, la cirrosis muchas veces es una cirrosis compensada, ¿no? Y el paciente a veces no tiene síntomas. Tan es así que en mi época, bueno, cuando yo era residente, no había tantos estudios de imágenes. El paciente a veces iba con un cuadro clínico típico de una colecistitis crónica calculosa y cuando lo operaban el cirujano se daba cuenta pues que era un hígado cirrótico, ¿ya? Y laboratorialmente estaba compensado el paciente, pues no estaba ictérico, no estaba encefalopático, su albúmina estaba normal, ¿no? ¿Ya? Pero con el correr del tiempo, este hígado va a empezar a fallar y van a empezar a presentarse las complicaciones, básicamente las debidas al principio a la hipertensión portal, como el desarrollo de varices, no solamente en el esófago, sino en el estómago, e incluso pueden haber varices en otros lugares, ¿no? En el duodeno, en el recto, pero es más raro, ¿no?
Endoscópicamente también a veces se ven unas imágenes que no es de varices, pero que nosotros describimos como gastropatía hipertensiva, ¿ya? Pueden también ectasias vasculares y desarrollarse una serie de colaterales. Y finalmente, ya este hígado dañado va a tener cierto grado de insuficiencia, que eso se va a ver reflejado en las pruebas de laboratorio, en los exámenes de imágenes y también en el cuadro clínico del paciente, cómo va a presentarse. Algunos pacientes vienen a la emergencia con hematemesis, sangrado profuso por boca y con melena y vienen chocados. Otros van a la consulta porque tienen edema de miembros inferiores, por ejemplo. ¿Mm? Edema de miembros inferiores, les hacen el estudio o clínicamente tienen de repente estigmas hepáticos y se dan cuenta que es paciente cirrótico, ¿no? Yo recuerdo mucho también cuando yo era interno a un paciente, tenía una pequeña, aparentemente hernia inguinal y el cirujano cuando entra a operarlo, porque pensaba que era una hernia inguinal muy corriente, no le había pedido ecografía en esa época, ¿no? Y en realidad era pues un poco de líquido acítico que estaba saliendo a través de, o protruyendo a través de esa hernia que tenía el paciente, que por lo demás lucía aparentemente normal, ¿no? Muchas veces el paciente que tiene líquido acítico en el peritoneo, en el paciente cirrótico que ya es un inmunodeprimido, se va a infectar. A esto le denomina peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Y en realidad también hay otros trastornos como lo ven ahí, ¿no? Pero son menos frecuentes probablemente, ¿no? Bien, en la historia natural de la cirrosis se le puede plantear como en cuatro estadios, ¿no? En el primero, donde no hay varices ni ascitis y la mortalidad es muy baja. En el estadio 2 ya empiezan a aparecer las varices y las ascitis. En el estadio 3, ya fíjense, hay presencia de ascitis con o sin varices esofágicas, ya fíjense, 20% de mortalidad al año. Y en el estadio 4 ya hay hipertensión portal que va a llegar a más del 50% de mortalidad al año. Aunque todos estos datos probablemente han mejorado con el armamentario terapéutico que usamos actualmente, ¿no? Hay factores de riesgo, sí. Al principio el hígado crece porque se inflama y luego poco a poco se va empequeñeciendo. Y eso es lo que cuando nosotros, por ejemplo, vemos una ecografía típica de un paciente cirrótico, ¿qué nos va a decir esa ecografía típica? Hígado pequeño, heterogéneo, con líquido acítico que puede ser en cantidad escasa, moderada o abundante, el vaso va a crecer, va a tener una esplenomegalia y la vena porta va a estar dilatada porque es por la hipertensión portal por la cirrosis y puede o no haber una vena esplénica dilatada. Este paciente cirrótico también se va a malnutrir. ¿Por qué? Porque muchas veces le dicen, no, no puede comer grasa, no, no puede comer proteínas y al final el paciente se desnutre. El paciente a veces también tiene una citis que no mejora con el tratamiento, se llama de citis refractaria. O peor aún, el paciente empieza a tener eh, disfunción renal, empieza a elevarse la creatinina y la urea en este paciente, o el paciente empieza a hacer trastorno del sensorio, encefalopatía hepática recurrente, ¿ya? Y eso ya se ha visto, pues, que esa misma encefalopatía puede provocar aumento de la mortalidad, ¿no? Porque el paciente a veces habla incoherencias de repente caminando se tropieza más fácilmente, se puede caer, si tiene edad avanzada, en esa caída se puede fracturar la cadera, y etcétera, puede tener muchos problemas, ¿no? Bien, el paciente cuando se descompensa, eh, eh, muchos de ellos van a fallecer a menos que se le haga el trasplante ortotóptico, ¿ya? Y para eso se utiliza una escala, que es escala MED, que eso vamos a ver posteriormente. Bien, ya hemos mencionado esta serie de complicaciones, quizás la que no hemos hecho un poco de énfasis en el síndrome hepatorrenal, que ese también lo veremos posteriormente. Bien, el paciente puede estar ictérico, puede tener hemorragia, puede tener ascitis, infecciones, no solamente la peritonitis bacteriana espontánea, puede también tener mayor cantidad de infecciones urinarias, puede tener neumonías, y en un grupo de estos pacientes cirróticos puede desarrollar el hepatocarcinoma.
Bien, ¿qué puede precipitar la descompensación? Que el paciente siga tomando licor, ¿no? O si era una hepatitis B que dejó de tratamiento también, ¿no? Una infección respiratoria, una infección urinaria, el uso de fármacos hepatotóxicos, el ser operado y no tener el adecuado conocimiento de que el paciente era un cirrótico, etcétera. Bien, esto ya hemos mencionado, los indicadores de mal pronóstico. Bien, al examen físico, en la piel es usual tratar de buscar los estigmas hepáticos, ¿no? Por ejemplo, las famosas arañas vasculares o telangiectasias, ¿no? En la mano, ver, por ejemplo, la atrofia o la hipotrofia hipotenar, las demás palmas hepáticas. En el abdomen, si tiene ascitis, hay que movilizar al paciente para ver si la materia es desplazable. A veces, porque el signo de la oleada a veces nos puede dar un falso positivo, ¿no? Ver si tiene edemas el paciente, si está desnutrido, si es que hay circulación colateral, no sé, examinarlo bien al paciente. Ya habíamos mencionado las arañas vasculares, las uñas blancas o leuconiquia, una piel fina, hipotrofia muscular, pérdida del tejido adiposo, hipertrofia parotidia, contractura de Puyten, dedos en tambor, ginecomastia en los varones, ¿ya? Y puede tener compromiso también óseo con las articulaciones mayor. Estos pacientes sufren más de problemas como osteoporosis o de fracturas debido a la colestasis crónica, ¿no? Bien, esta es una imagen pues de un paciente varón con ginecomastia, donde también se describe que hay disminución de la libido. Bien, hay múltiples etiologías de la cirrosis, ¿no? La que está actualmente ganando en porcentajes la enfermedad por el hígado graso, la famosa esteatosis hepática no alcohólica, ¿ya? Y para eso muchos están tratando de evitar que el paciente llegue a eso, evitando la obesidad, o si el paciente ya es obeso, haciendo las cirugías bariátricas, ¿no? El licor es una de las causas más antiguas y más conocidas. Lo que se ha visto es que si el paciente deja de tomar licor, muchas veces ya no progresa el daño hepático en el paciente. Pero, por ejemplo, si es un paciente cirrótico por alcohol y no ha tenido hepatitis B o no ha tenido tampoco hepatitis A, se le vacuna al paciente contra la hepatitis B o la hepatitis A. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tiene un hígado cirrótico y sobre ese hígado cirrótico van a actuar una nueva noxa, un nuevo agente dañino como una infección viral, los pocos hepatocitos sanos que todavía puede tener se van a necrosar por el proceso de la hepatitis, ¿no? Y el paciente puede tener pues una hepatitis fulminante, ¿no? Bien. Infecciones virales, la cirrosis va a ser por virus B y virus C. El virus A y el virus E no van a la cronicidad, pero ya les mencioné, ¿no? Si el paciente tiene virus B o virus C positivo y no ha tenido hepatitis A, se le recomienda vacunarlo, ¿no? Hay otras infecciones virales que pueden afectar al hígado también, pero son más raras, ¿no? Como el herpes, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes también están ganando un lugar en esta etiología de la cirrosis, ¿no? Nosotros vemos en mujeres, por ejemplo, en mi hospital, vemos una buena cantidad de casos de hepatitis autoinmune y también de lo que antiguamente se llamaba la cirrosis biliar primaria, que ahora se conoce como colangitis biliar primaria, ¿ya? Afortunadamente, estas dos patologías tienen un mejor pronóstico si se les ofrece el trasplante hepático. Hay también, pues, fármacos hepatotóxicos que pueden producir daño a larga data en el hígado, por ejemplo, como el metotrexate, ¿ya?
el paciente, hay pacientes que pueden tener colestasis crónica por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cálculos en las vías biliares y por algún factor o no tienen mucho dolor este paciente y no tiene infecciones, entonces no, a veces no, no le hace mucho caso a a esa patología, a esa enfermedad y puede desarrollar cirrosis biliar secundaria, se llama eso. ¿En cuánto tiempo puede desarrollar un paciente cirrosis biliar secundaria? Se dice a partir de los 6 meses. Bien, hay enfermedades metabólicas y trastornos hereditarios que en realidad eso se ve más en el área de pediatría, ¿no? Mi experiencia o la experiencia de nuestro hospital es muy baja, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la hemosiderosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿ya? Y sobre todo porque esas enfermedades ya casi no se diagnostican. ¿Por qué? Porque ya no hacemos mucha biopsia hepática, ¿ya? ¿Por qué ya no hacemos mucha biopsia hepática? Porque el diagnóstico de la etiología de la cirrosis nos lo va a dar o la historia clínica o los exámenes auxiliares. En la biopsia generalmente sale que es cirrosis, ¿no? Y muchas veces nosotros ya sabemos que es cirrosis, ¿no? Ya sea por la ecografía o por la tomografía o por el nuevo examen que está en boga actualmente, que es un examen no invasivo, que es muy parecido a una ecografía que se llama fibroscan o elastografía, ¿ya? Y esa prueba nos va a decir con mucha certeza cuando el paciente ya tiene cirrosis, de que tiene cirrosis, ya no necesita pues una biopsia hepática. Y ahora ustedes me dirán, doctor, pero ¿por qué no le hacemos una biopsia hepática? ¿Por qué? Porque el paciente es cirrótico, tiene trastorno de coagulación, tiene el tipo de protomina prolongado, tiene las plaquetas bajas, y al hacerle una biopsia hepática tiene mayor riesgo de que sangre ese paciente. Yo en mi época de residente he visto fallecer pacientes luego de una biopsia hepática, ¿ya? Cosa que ahora ya actualmente ya no vemos, ¿no? Ya no vemos porque las biopsias hepáticas que se hacen son muy contadas por cuando hay, por ejemplo, una duda diagnóstica para iniciar tratamiento en una enfermedad por una hepatitis viral crónica o una hepatitis autoinmune, porque no es lo mismo iniciar tratamiento en estadios no cirróticos que ya en estadios cirróticos. Si es estadio cirrótico, generalmente el tratamiento no va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, en esos contados pacientes se hace una biopsia hepática. Y finalmente la causa criptogénica casi ya no la encontramos, ¿no? Porque hacemos tantos y tantos exámenes que ya le hacemos el diagnóstico, ya criptogénica ya queda muy poca, ¿no? Bien, creo que no he mencionado, hay que preguntar bien la historia clínica, ¿no? En el paciente. Yo siempre hago esta acotación. Por ejemplo, cuando hace algún tiempo fui a responder una interconsulta y me dijeron, doctor Chávez, acá tenemos un casito bien interesante para usted. Es un paciente cirrótico que le hemos hecho todos los exámenes, todas las serologías, virus B, virus C negativo, serología para hepatitis autoinmune, todo es negativo, doctor, me dicen. Entonces yo reviso la historia clínica, converso con el paciente y como en la historia clínica primero le preguntan la religión, el paciente decía que era testigo de Jehová. Entonces, como ustedes saben, los testigos de Jehová pues no toman licor, ¿no? Y si no toman licor, el interno no le preguntó si tomaba licor al paciente. Entonces yo lo que hice fue decirle al señor, señor, ¿usted es testigo de Jehová? Sí, me dijo. ¿Desde cuándo es testigo de Jehová? Desde hace 3 años. ¿Y por qué se pasó a ser testigo de Jehová? Le pregunté. Y él me dijo, pues, es que yo antes era muy borracho, doctor. Entonces ahí estaba el diagnóstico, ¿no? No le preguntaron antes de ser testigo de Jehová si tomaba licor o no, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una buena historia clínica. Y en gastroenterología eso es fundamental, es muy importante hacer una buena historia clínica, una historia clínica detallada. ¿Por qué? Porque ahora uno tiene una gran cantidad de estudios de imágenes, de estudios de laboratorio, y muchas veces creen que el examen de laboratorio o el estudio de imagen nos va a dar el diagnóstico. No, no es así, muchachos. La historia clínica es primordial. Y eso también vamos a hacerle recordar en la siguiente clase que les voy a dictar. Bien, entonces uno le examina el abdomen al paciente y la circulación colateral típica de la hipertensión portal es la que está con la que ven ahí en el centro. Es una circulación que va del ombligo
hacia los flancos, es la típica cabeza de medusa. En cambio, la circulación colateral en flancos es por la obstrucción de la vena cava inferior. Bien, ya les he dicho, ¿no? La historia del examen físico, hay que pedir las pruebas de laboratorio, las pruebas de función hepática completas, ¿no? Hay que pedir bilirrubinas totales y fraccionadas, hay que pedir transaminasas, las transaminasas, hay que pedir fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa, el INR y el tipo de protrombina y la albúmina también. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a decir pues el grado de alteración que tenga el paciente, ¿no? Y lo mínimo es una ecografía que ya les he mencionado, ¿no? A veces hay que solicitar una tomografía o a veces hay que solicitar una resonancia magnética, depende de los casos. Pase, pase. ¿Ya? El análisis de la búsqueda etiológica ya hemos mencionado, ¿no? Si, por ejemplo, viene de una zona endémica de virus B, como es la selva, hay que pedir hepatitis C. Si es un paciente que tiene, pues, antecedentes de drogadicción, ¿no? O de relaciones sexuales con personas de riesgo, hay que pedir el virus C, ¿ya? Eh, el, si uno sospecha, por ejemplo, que es una cirrosis biliar primaria o una hepatitis autoinmune, hay que pedir los anticuerpos respectivos. Y vean ahí cómo hemos puesto la fibroscan o la elastografía, que nos va a ver muy bien si es que el paciente ya está en estadios cirróticos. A veces se hace la biopsia hepática, como les dije, dependiendo de la noxa, dependiendo del agente causal de este daño hepático, se hace la terapia específica y también prevenir las complicaciones, ¿no? De la cirrosis. Por ejemplo, un paciente con varices, nosotros le damos un medicamento para que disminuya la presión portal, ¿no? Bien, ya les habíamos mencionado, ¿no? Que había dos scores pronósticos, el score de Child o Child-Pugh o Child-Pugh-Turcot, que se basa pues en una mnemotecnia que es BATEA. BATEA, la B de bilirrubina, la A de la albúmina, la T del tipo de protombina con el INR, la A de ascitis y la E de la encefalopatía. Y con eso vamos a ver, pues si el paciente tiene un bajo puntaje de 5 a 6, es una enfermedad bien compensada, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo pueden ver al paciente y no se dan cuenta que es cirrótico, ¿no? Y así hemos visto varios pacientes nosotros en el hospital, ¿no? Viene el doctor, por ejemplo, me he ido a hacer un chequeo ocupacional y tengo las transaminasas o tengo el tipo de proteína prolongado o me encontraron un poco de líquido acítico. Le hacemos el estudio completo y nos damos cuenta porque es un paciente cirrótico en estadios iniciales, ¿no? Pero es diferente, pues, al ver un paciente que esté muy ictérico, que esté edematoso, con hipoalbuminemia, que tenga equimosis por varias partes del cuerpo debido, pues, a la prolongación del tipo de protrombina y que lo trae la familia porque está hablando de incoherencia, asistencia falopático. Ese paciente es un grado C, es un paciente descompensado, con muy pobre pronóstico, ¿no? Uno le avisa a la familia, mire, el familiar está así, vamos a hacer el tratamiento a ver si es que mejora o no, ¿ya? Pero ya la familia ya está, pues, explicado todo lo que tiene, ¿no? Pero ahora lo que se usa más es el score MEL, ¿ya? Este score MEL es un índice pronóstico de mortalidad y como aparentemente es un poco simple, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente utiliza tres variables, la bilirrubina, la creatinina y el INR, Pero para allá los valores se necesita hacer ese cálculo que ven ahí en el cuadro. Eh, mis residentes, por ejemplo, tienen ya una aplicación donde tienen esta mail. Entonces ellos lo que hacen, vemos al paciente, le digo, el residente de segundo, dígame qué grado de mail tiene el paciente. Entonces ven la historia clínica, su bilirrubina, su creatinina y su INR, y con eso ya sale el valor, ¿no? Si tiene, por ejemplo, 6 7 buen pronóstico, ¿no? Si tiene 40 es peor pronóstico sobre vida, ¿no? Y a esa clasificación MEL se puede añadir el sodio también en algunos casos.
Y esto es muy utilizado para ver, por ejemplo, el paciente que se le va a hacer un trasplante hepático, sobre todo en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor grado de MEL quiere decir que el paciente ya tiene poca probabilidad de sobrevivir, entonces hay que hacer el trasplante lo antes posible, ¿no? Bien, ya hemos mencionado sobre las etiologías, ya hemos hablado de la hipertensión portal y la insuficiencia hepática y las manifestaciones que pueden derivarse de ello, ¿no? Aquí algunas imágenes para que vean pacientes con ascitis que puede ser muy masiva. Nosotros teníamos una paciente que a la semana se le hacía paracentesis y se le extraía 10 litros, fíjese, a la paciente, ¿no? Puede haber equimosis, puede haber varices que estén sangrando, ictericia marcada, y en el último cuadrito que ven ahí se ve como unas estrellas, unos dibujos donde uno le dice al paciente que haga, por ejemplo, algún dibujo o que nos mencione algunos animales y uno se da cuenta a veces el grado de encefalopatía hepática mínima. Bien, el vaso va a crecer en estos pacientes, ¿por qué? Porque por la hipertensión portal, la sangre que normalmente va del vaso al hígado va a regresarse. Entonces, va a regresar hacia el vaso, entonces el vaso va a crecer, va a haber el fenómeno de hiperesplenismo, con el cual van a disminuir las plaquetas y los leucocitos, ¿no? Como ven ahí, y lo que al final disminuye es la hemoglobina en estos pacientes por el secuestro esplénico. Entonces, muchas veces nosotros a un paciente, antes de hacerle una endoscopía por varices, uno le ve su ecografía si tiene el vaso grande y si tiene, ya eso ya nos da a entender de que podría tener plaquetas bajas. Y si tiene vaso grande y plaquetas bajas, lo más probable es que también tenga varices esofágicas. Bien, con esta hipertensión portal va a haber el desarrollo de colaterales como porto ilíaca, ya hemos dicho que podría haber hemorroides hacia el ombligo, el desarrollo de la famosa cabeza de medusa, y lo más frecuente pues es las varices esofágicas, ¿no? Y cuando hay cortocircuitos a nivel del pulmón va a haber cirrosis por el famoso síndrome hepatopulmonar. Bien, unas pequeñas palabras sobre la circulación portal, cómo es que la porta en este diagrama se forma pues por la unión de las venas mesentéricas, ¿no? Superior e inferior y la vena esplénica. Vean cómo en el hígado, a través de los sinusoides hepáticos, luego se van a unir con las venas hepáticas medianas y eso va a ir después hacia la vena cava inferior, ¿no? Pero este es un esquema. Esta es una imagen en la vida real. Eh, Vean la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, la vena esplénica y cómo se unen para formar a la vena porta. Bien, la circulación hepática normal, el flujo sanguíneo es aproximadamente de 1,5 litros por minuto. 2 tercios va a llevar sangre venosa portal y 1 tercio la sangre arterial hepática, ¿no? Estas se van a mezclar a nivel de los sinusoides hepáticos y las colaterales se van a desarrollar cuando tienen a partir de 10 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Pero también la hipertensión portal se desarrolla pues por el incremento a la resistencia al flujo sanguíneo y por el incremento del propio flujo sanguíneo portal. Intervienen allí una serie de mediadores vasoactivos, de los vasoconstrictores, los más importantes en este caso es la angiotensina 2 y de los vasodilatadores, más importante es el óxido nítrico, porque en el cirrótico el óxido nítrico va a tener mayor tiempo de vida media, porque como se elimina o se detoxifica en el hígado, este óxido nítrico va a estar más aumentado. Esto hace que la mayoría de pacientes cirróticos tengan tendencia a la hipotensión o que si antes eran hipertensos, cuando desarrollan la cirrosis, poco a poco van desarrollando la cirrosis, poco a poco se va normalizando su presión arterial en estos pacientes. Bien,
Hay dos teorías, ¿no? Que dice que es la vasodilatación periférica, que va a ser debida a estos factores asociados a la cirrosis que causan la vasodilatación periférica, ¿no? Con la reducción de la poscarga llevando a un estado circulatorio hiperdinamico. Y el estímulo primario va a ser pues el reflejo hepatorrenal, lo cual va a llevar a la retención de sodio y agua, ¿no? Y que esto va a ser un estímulo que es consecuencia directa de la hipertensión portal, ¿ya? Por eso que estos pacientes, como parte del tratamiento de los pacientes cirróticos con ascitis, es tratar de disminuir la ingesta de sodio. Bien. La gradiente de presión hepática mayor de 5 milímetros de mercurio. La hipertensión portal ya hemos mencionado más de 10, ¿no? O más de 10, o más de 10, o más de entre 10 y 12, ¿no? Bien, pero hipertensión portal no solamente va a ocurrir en la cirrosis, ¿ya? También puede ocurrir hipertensión portal prehepática, ya sea por una obstrucción de la vena porta, por ejemplo, o una poshepática por trombosis de las venas hepáticas, por el famoso síndrome de Budd-Chiari. Bien, ¿qué ocurre con el aumento de la presión venosa portal, dilatación de los canales venosos, apertura de los canales colaterales y las complicaciones de la hipertensión portal, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? La ascitis, el crecimiento del vaso, las varices esofágicas y la encefalopatía hepática porque no se van a detoxificar los agentes nocivos. Bien, eh, eh, la hipertensión portal intrahepática. Aquí podemos verla a nivel de los sinusoides, que puede dividirse también como presinusoidal y posinusoidal. La prehepática, que puede comprometer pues, la vena porta, la vena esplénica, y la poshepática, que compromete básicamente la vena suprahepática y la vena cava inferior. Vamos a ver mejor ahora aquí las causas, ¿no? Bien, la prehepática, trombosis de la vena porta, ese es lo más frecuente, ¿no? La hepática, hemos dicho, sinusoidal, va a ser por la cirrosis. Presinusoidal, por ejemplo, una patología que ocurre mucho en el Brasil, por ejemplo, por la infección por el parásito, el esquistosoma manzoni, que es la esquistosomiasis. Y la hipertensión portal postsinusoidal es una enfermedad venoclusiva, que es relativamente rara en nuestro medio, ¿no? Y la poshepática, sí, el síndrome de Budd-Chiari y en algunos casos de patologías del corazón, de insuficiencia cardíaca derecha, que antes sí se veía mucho, pero actualmente con los tratamientos ya eso ya no se ve tanto como hace 15 o 20 años. Bien, esto ya hemos mencionado las causas, podemos pasarlo, esto también lo podemos pasar. Bien, el cuadro clínico va a depender de la causa de la hipertensión portal para la hipertensión portal no cirrótica. Por ejemplo, la hipertensión portal izquierda por trombosis de la vena esplénica, también se le llama hipertensión portal siniestra, ¿no? Y se describe que tiene una triada, ¿no? De varices gástricas aisladas, vaso grande, pero con función hepática normal, ¿ya? El cáncer de páncreas puede ser una causa muy frecuente de esto. Por eso a veces cuando uno hace una endoscopia y encuentra varices gástricas aisladas en un paciente que no parece que fuera cirrótico, ¿ya? Uno antes de pedir una ecografía le pide una tomografía. ¿Por qué? Porque puede ser un cáncer de páncreas. Recuerden que el páncreas, recuerden que la vena porta y la vena esplénica están pues, en estrecho contacto con el páncreas y una neoplasia pancreática puede obstruir esta vena esplética, ¿no? O la vena porta. Bien, aquí había una serie de otras causas de hipertensión portal izquierda, ¿no? Como incluso traumatismos o tuberculosis, que es raro, ¿no? Aquí para mencionarles, pues, cómo es que ocurre por la obstrucción, el trombo, el desarrollo de las varices gástricas y el crecimiento del vaso. Bien, en el síndrome de Budd-Chiari hay una obstrucción de las venas suprahepáticas y la triada es un poco diferente, ¿no? Un dolor abdominal intenso porque crece el hígado muy, muy grande y una ascitis que le drena al paciente y vuelve a llenarse rápidamente como una ascitis intratable, ¿no? Vean, pues, las múltiples causas de un síndrome de Budd-Chiari, ¿ya?
Por eso le decía, ¿no? A veces hay, en esos casos uno ya no está perdiendo el tiempo pidiendo una ecografía, sino pidiendo pues una tomografía. Ya. Bien, aquí vemos algunas imágenes de paciente con manifestaciones clínicas de la hipertensión portal, por ejemplo, varices esofágicas, varices gástricas, gastropatía hipertensiva o estómago en sandía, ya, o watermelon que se llama, ¿m? Ascitis y la ictericia de escleras. Bien, esto creo que ya lo vamos a pasar en aras del tiempo. Endoscópicamente hay una clasificación de las varices, como ven, hay grado 1, varices pequeñas, grado 2, cuando uno las aprecia, no tienden a disminuir con la insuflación, grado 3 que son ya voluminosas y grado 4 que prácticamente disminuyen la luz del esófago, ¿no? Bien, esto lo podemos pasar también, que es que básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Los 4 grados de las varices, ¿no? Obviamente, las varices de mayor tamaño, grado 3 o grado 4, vienen a tener mayor propensión a sangrar, ¿no? Y también hay varices gástricas que se clasifican según este autor, las varices Sarin, el autor de Sarin, ¿no? En varices gástricas tipo 1, tipo 2 y las varices gástricas aisladas, ¿no? Que se localizan en el fondo con ausencia de varices gástricas o las de tipo 2 que se localizan en cualquier lugar del estómago. Bien, y la citis, si bien la principal causa es la cirrosis hepática, también hay otras causas, ¿no? Y uno debe hacer el estudio del líquido acítico. Estas se pueden dividir, por ejemplo, como en trasudados, como la cirrosis, exudados, como el síndrome de Budd-Chiari o una enfermedad pancreática, por hemoperitoneo también, por un traumatismo, por ejemplo, puede haber sangrado dentro del peritoneo, ¿no? O una citis quilosa, que cuando uno hace la punción de ese líquido acítico, lo que se va a obtener es un líquido lechoso, que es pues por la obstrucción de los linfáticos. Ya. Vean cómo a la cabeza la hepatopatía crónica es la principal causa de la citis, más del 80%. Y luego viene pues la carcinomatosis peritoneal, la No, está insuficiencia, pagado, obviamente, pues no estoy tan loco. la insuficiencia cardíaca y la tuberculosis peritoneal. Vean que hay otras causas más, por ejemplo, la pancreática, la biliar, etcétera, etcétera, que es menos frecuente. Bien, hay varias teorías de la génesis de la citis, ¿no? O la del volumen circulante bajo, dice que el riñón se comporta como si al individuo le faltara volumen, ¿no? Por lo tanto, retiene el agua. Y la otra, la contraria, es que la del volumen circulante alto, es que el primer elemento sería la retención del sodio y eso más bien lo llevaría a la expansión del volumen plasmático, ¿no? Y la otra que es la vasodilatación arterial periférica, que es una combinación de ambas, ¿no? Ya que en el cirrático tiene un estado de vasodilatación arterial y presencia las derivaciones o los shunts arteriovenosos. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, en la cirrosis hepática, cómo es que se origina la citis, ¿no? Hay disminución de síntesis de albúmina, esta va a disminuir la presión oncótica, hay obstrucción hepática intravascular que va a aumentar la presión portal y el bloqueo venoso intrahepático va a provocar el aumento de la linfa hepática. Esto, con las variaciones de la membrana peritoneal y el aumento del volumen circulante, van a condicionar pues, la citis en nuestros pacientes cirróticos, ¿no? Bien, hay que hacer bien el examen del abdomen. ¿Por qué? Porque no todo timpanismo abdominal va a significar pues, que sea citis, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen, donde se ve la zona de timpanismo eh, eh, en la parte superior y la matidez en la parte baja, en el hipogastrio, ese puede corresponder a un quiste de ovario izquierdo. También hemos visto nosotros en pacientes con
con retención urinaria por una vejiga neurogénica, ¿ya? Esa no es pues no es una citis, ¿no? ¿Ya? La citis es, como ven ahí, con la matidez de concavidad inferior, y también pues ustedes tienen que movilizarlo al paciente para hacer lo que se denomina pues la matidez desplazable. Ahora esta matidez desplazable no va a ocurrir cuando hay una citis tabicada. La citis tabicada ocurre generalmente en los pacientes con tuberculosis peritoneal o con carcinomatosis peritoneal. Ya les he mencionado, ¿no? A veces el realizar o tratar de detectar esa onda líquida puede dar puede dar falsos positivos, ¿no? O sea, es preferible movilizarlo al paciente para ver la matidez desplazable, ¿no? Salvo que sea una matidez, pues, o que sea una citis, pues, de gran volumen, ¿no? Donde ya cualquiera lo va a diagnosticar, ¿no? Bien, hay diversos grados, ¿no? De ascitis no complicada, eh, y según la severidad se puede clasificar como grado 1, que se puede diagnosticar solamente por ecografía; grado 2, uno le hace pues el examen clínico, haciendo la matidez desplazable; o grado 3, pues el paciente viene y uno lo ve pues con una ascitis muy inmensa, ¿no? Y según la refractariedad se puede clasificar como resistente a diuréticos si no responde a la restricción del sodio y a la alta dosis de diuréticos, o diurético intratable si es que uno al darle el diurético puede tener efectos adversos y ya no le puede dar una dosis máxima, ¿no? Bien, hay que hacer la paracentesis al paciente, usualmente en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Se pide esta serie de exámenes, ¿no? Les recuerdo el citoquímico, ¿no? Ya casi no se pide mucho glucosa, amilasa si tiene sospecha de pancreatitis, tinción de Gram para la peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Triglicéridos se pide, por ejemplo, o colesterol cuando hay una citis quilosa. Bien, y según esto se va a dividir la citis según la gradiente albúmina sérica y albúmina de líquido acítico, ¿no? En la cirrosis es una gradiente mayor a 1.1, ¿ya? La cirrosis. Bien, esto ya les había mencionado, ¿no? La citis libre, que es la que uno lo cambia al paciente de posición y se va a desplazar la citis del flanco derecho al flanco izquierdo. Y la citis tabicada, no, esa está, va a haber áreas timpánicas y áreas matis. Eso es lo que se denomina el abdomen en tablero de ajedrez. Ahí hay una imagen típica de la cabeza de medusa, en el lado izquierdo, en el lado derecho, es citis quilosa. Fíjense cuando le están punzando el líquido acítico con el líquido lechoso, ¿ya? Por la obstrucción de los vasos linfáticos. Bien, muchas gracias, muchachos, por su atención. Tenemos unos minutos para preguntas, o de lo contrario pasamos a la siguiente exposición. Ustedes dirán, muchachos, ¿no? Podemos iniciar con la siguiente presentación y al final se pueden realizar las preguntas para las dos ponencias. Muy bien, vamos a iniciar la otra presentación, ¿ya?